Mis saludos. En este video trataremos la indagación empírica o diagnóstico como una tarea de la indagación causal en la investigación educacional. La indagación empírica causal responde a los principios del método científico, al principio de la causalidad, al principio de la práctica como criterio de la determinación del objeto investigado y su conocimiento, al principio del análisis multilateral en el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo. Esta tarea se caracteriza por el empleo de los métodos del nivel empírico del conocimiento para corroborar la veracidad y la utilidad de los rasgos esenciales o principios de la relación campo-objeto identificados en las tareas anteriores. José Martí en reiteradas ocasiones afirmó que todo efecto tiene una causa. En Juicios de Filosofía, Martí escribe: no podemos conocer las causas de las cosas en sí mismas. Las causas no se revelan a nosotros directamente. A continuación descarta varias soluciones subjetivas y 4 líneas después identifica la investigación como el único medio de llegar a la verdad. Desde esta perspectiva, las manifestaciones del resultado o logro de una exigencia social describen el efecto. Es una variable atributiva o descriptiva, detallada en documentos oficiales, por lo que se conoce, es concreta y objetiva, no requiere operacionalizarse. La variable causal, por su parte, es una variable activa, no responde a manifestaciones o cualidades, sino al desarrollo del proceso, a cómo el docente dirige el campo en el objeto. Como la relación campo-objeto al iniciar la investigación es abstracta, ya que no se conocen sus resultados o principios teóricos esenciales, la causa no puede identificarse a priori, requiere ser indagada primero en la teoría y después en la práctica. Así, la indagación empírica parte de la operacionalización de la relación campo-objeto en dimensiones e indicadores. Los indicadores son un sistema de variables concretas y mensurables que permiten indagar en la práctica la relación campo-objeto. La expresión o parlamento con que se enuncia cada indicador debe identificar el rasgo o aspecto a determinar, sin cualificarlo o valorarlo, con adjetivos que condicionen o restrinjan su determinación. Eso le corresponde después a la escala valorativa. La indagación empírica se proyecta con auxilio de una tabla de doble entrada o matriz, que parte del análisis o operacionalización de la variable causal en dimensiones e indicadores. En la columna derecha se ubican las variables que serán indagadas transversalmente mediante los métodos empíricos. Para conformar la matriz se requiere determinar en qué componentes y momentos del proceso pedagógico se puede determinar o medir cada indicador. Por ejemplo, para determinar cómo se trata un contenido, se puede observar clases en las que se trate dicho contenido. Se puede interrogar al docente para que exprese cómo lo hace. Se puede interrogar a los alumnos para que expresen cómo cómo recibieron el contenido, etc. Se puede estudiar el plan de clase del profesor y las libretas de los estudiantes. Se pueden estudiar las evaluaciones realizadas que tratan dicho contenido, etc. Para evaluar cada indicador es necesario definir qué variación de este se va a determinar o medir. Por ejemplo, puede variar la frecuencia en que se observa un evento, las veces que se presenta o repite una acción didáctica o se comete un error. La frecuencia se expresa en números que pueden valorarse, clasificarse, por ejemplo, en alta, media, baja, en función de los intereses o su significado para el investigador. En esta dirección se recomienda estudiar el tomo 25 de las obras completas de José Martí, su traducción de lógica, el epígrafe, los antecedentes y las causas de los acontecimientos. También se puede determinar el orden en que ocurren los hechos o se ejecutan las acciones o se emplean los ejercicios, primero, segundo. Clasificación puede ser continua para magnitudes como la edad, la estatura, el peso del estudiante, se expresan con números
que pueden valorarse en función de los intereses o su significado para el investigador. Por ejemplo, sobrepeso, normal, bajo peso. Clasificación dicotómica. Se mueve únicamente en dos opciones, sí o no, verdadero o falso, está bien o está mal. Se observa, no se observa. También se puede clasificar por intervalos, rangos, clases o condición. Cualidades que cambian como excelente, bien, aprobado, desaprobado, alto, medio, bajo. Se recomienda estudiar en el tomo 25 de las obras completas el epígrafe cómo y por qué clasificamos las cosas. Por ejemplo, el indicador empleo de los medios de enseñanza en la clase se puede relacionar con varios aspectos como en qué momento de la clase se emplean los medios, quién los emplea, cuántos medios se emplean los que verdaderamente se requieren en función del contenido, se enseña a emplear los medios de enseñanza, entre otros. También se podría indagar qué función didáctica cumplen los medios, qué correspondencia hay entre los medios y el contenido y el objetivo de la clase. Veamos un ejemplo para evaluar el indicador experiencia profesional. Se dan 4 niveles: excelente, muy bien, bien o regular. En todos los casos, lo importante es delimitar bien los criterios que se van a utilizar para ubicar cada caso en uno de los niveles de la escala. Vea, otro ejemplo para evaluar el indicador ética profesional. En este caso, los niveles se delimitan con números: 5, 4, 3, 2, 1. Después se incluyen en la tabla los métodos, medios e instrumentos a indagar. Entre los métodos del nivel empírico del conocimiento que se emplean en la indagación causal se puede referir la observación pedagógica en sus diferentes variantes, el estudio de los productos del proceso pedagógico que incluye la revisión de planes de clase, de libretas, evaluaciones, entre otros, los métodos de interrogación, encuesta, entrevista, prueba y otros. Aunque las investigaciones educacionales generalmente son estudios de caso donde el docente investigador trabaja con la totalidad de estudiantes afectados por el problema, es necesario declarar las muestras de estudio para cada método e instrumento, así como el criterio de selección. Por ejemplo, para la revisión de libretas, cuántas libretas se van a estudiar, a qué tipo de estudiantes se les revisará la libreta, si se va a revisar toda la libreta o solo determinadas clases. Cada indicador debe ser indagado mediante varios instrumentos y muestras, sin sobrecargar ni subemplear ninguno de ellos. Cada instrumento puede considerarse una investigación independiente, con sus propias conclusiones, que generalmente se incluye en los anexos de la tesis. Mediante los métodos lógicos del pensamiento y los métodos estadísticos, se contrastan e integran los datos de cada indicador, colectados por los diferentes métodos e instrumentos. Al contrastar los datos de cada indicador, algunas veces se revelan contradicciones que es necesario esclarecer. Los métodos lógicos del pensamiento permiten analizar los datos, compararlos, hacer inferencias y generalizaciones. Los métodos estadísticos permiten agrupar, resumir o integrar los datos al determinar su tendencia central, su dispersión o el significado y homogeneidad de las variaciones, la medida en que los datos de fuentes o indicadores diferentes se relacionan entre sí, entre otros aspectos, y permiten representarlos en gráficos. En general, los métodos estadísticos facilitan los procesos lógicos del pensamiento y permiten llegar a conclusiones. En un proceso de análisis y síntesis mediado por la indagación empírica, se llega a conclusiones por cada indicador.
Las conclusiones por cada indicador caracterizan el estado del indicador, no por una determinación aislada o fortuita, sino por la síntesis de las múltiples determinaciones que resultan de la aplicación de los métodos empíricos. Las conclusiones de los indicadores se integran en la conclusión de la dimensión. Las conclusiones de las dimensiones se integran en la conclusión de la variable, que corrobora las causas del problema, el componente del proceso pedagógico o aspecto práctico más afectado por la causa y lo que se debe implementar como solución o propuesta práctica. Conclusiones. La indagación empírica causal es un proceso que parte del análisis de la relación campo-objeto, la variable causal, mediante la operacionalización y mediada por múltiples determinaciones empíricas en un proceso de síntesis, permite corroborar que las causas del problema están vinculadas a los principios de la relación campo-objeto identificados en el estudio histórico y la sistematización de la teoría. 2. Identificar el componente del proceso o aspecto práctico más afectado por la causa. 3. Identificar lo que se debe implementar como solución o propuesta práctica. Bibliografía. La bibliografía para prepararse en este contenido la pueden encontrar en la propia ponencia escrita. Bueno, me despido recordando que el video solo pretende motivar el estudio de los documentos escritos, el artículo sobre la indagación empírica y el procedimiento para ejecutar y controlar esta tarea. Hasta el próximo encuentro.